Hola, mi nombre es Luis Manuel Sánchez y junto con mi equipo vamos a mostrar cómo construir un analizador léxico con Flex. El siguiente video fue realizado por los alumnos del Instituto Politécnico Nacional de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenierías, Ciencias Sociales y Administrativas, UPIXA, de la materia Teoría de Lenguajes y Compiladores, secuencia 3CV41, del profesor Carlos Centeno. Antes de continuar con el video, vamos a hacer una pequeña presentación del equipo número 6 y de los alumnos que contribuyeron a este video. Los alumnos son los siguientes: Carlos Alberto Alcalá, Dante Baños, Abril Iraíz Espitia, Carlos Alberto García, Jorge Roberto Hernández, Emilio Abraham Madrigal, Brian Murillo, Oyuki Polanco y su servidor, Luis Manuel Sánchez. Para empezar con este video, vamos a ver la definición de Flex. Flex es un generador de analizadores léxico, también conocido como scanners. Se distribuye bajo la licencia BSD y en la página web siguiente, cuya liga dejaremos en la descripción del video, va a generar código fuente en C. El esquema de trabajo con Flex es bastante sencillo. Podemos observar cómo a partir de un fichero de texto que será la especificación de nuestro analizador léxico, ejecutamos Flex recibiendo como entrada esa especificación léxica y Flex va a generar automáticamente código C correspondiente al analizador léxico. En concreto, este código C va a tener una función llamada ilex, que será la que tenemos que llamar para ejecutar el analizador léxico. De todo este esquema, lo más importante y lo que más nos interesa es ver cómo se escribe la especificación de nuestro analizador léxico en Flex. En otras palabras, Flex es un analizador léxico que genera, dado una especificación correcta de patrones y de acciones, un programa en lenguaje C que puede ser compilado para obtener un programa ejecutable. Les hablaré sobre qué es un analizador léxico en Flex, pero antes que nada, debemos saber qué es un analizador léxico. Ok, un analizador léxico es un programa que busca grandes ficheros de texto, aquellas cadenas que corresponden con unos patrones especificados en el analizador. ¿Cuál es su principal función de estos analizadores léxicos? Consiste en leer la secuencia de caracteres del programa fuente, carácter a carácter, y elaborar como salida la secuencia de componentes léxicos que utiliza en el analizador sintáctico. El analizador sintáctico emite la orden al analizador léxico para que agrupe los caracteres y forme unidades con significados propios llamados componentes léxicos, bien conocidos como tokens. Los componentes léxicos representan palabras reservadas, ya sean if, while, do, identificadores como lo son las variables, funciones, tipos definidos por el usuario, etiquetas, operadores, igual, mayor que, mayor igual a que, menor igual que, símbolos especiales como punto y coma, paréntesis, comillas, constantes numéricas como literales que representan valores enteros y flotantes, constantes de valores que son literales que representan cadenas de caracteres. Bueno, un analizador léxico es responsable de un manejo de apertura y cierre de un archivo, de lectura de caracteres y gestión de posibles errores de apertura. Eliminar comentarios, espacios en blanco, tabuladores y saltos en línea. Inclusión de archivos y macros y contabilizar número de líneas y columnas para emitir mensajes de error. En la fase de análisis de los analizadores léxicos, los términos componentes léxicos, bien conocido como token, patrón y lexema, se emplean con significados específicos. Un analizador léxico inicialmente lee los lexemas y le asigna un significado propio. Ahora sí podemos hablar sobre qué es un analizador léxico en Flex. El fichero de entrada de Flex es un fichero de texto que va a tener 3 secciones, una de ellas separada de un doble por un doble de tanto por ciento.
La primera de ellas es la selección de definiciones, después las reglas léxicas y finalmente aparecerá una sección opcional de código de usuario. Si queremos incluir código C para que se encuentre en el fichero de salida, basta con encerrarlo en un doble tanto por ciento y una llave. Si queremos incluir algún comentario, pondremos una barra vertical seguida de un asterisco. Ahora hablaremos sobre las secciones de los analizadores léxicos en Flex. Comenzamos por la sección de definiciones. Esta nos sirve para declarar pares en los que aparece el nombre de la función y la expresión regular correspondiente a ese nombre. Por ejemplo, tenemos cómo se declararía un dígito y estamos indicando que a partir de ese momento el dígito es un nombre que podrá ser utilizado cuando escribamos una expresión regular y se corresponderá exactamente a esa expresión regular. Es importante destacar que cuando queremos utilizar una expresión regular, ese nombre que le hemos dado a la expresión regular habrá de poner el nombre encerrado entre llaves. La siguiente sección es la de reglas. Esta es la más importante de Flex, que es en donde estamos indicando los patrones que se van a reconocer en el fichero de entrada. En este caso, tenemos pares patrón y acciones a realizar. El patrón será una expresión regular y la acción será la acción que se ejecutará en el código C cuando se reconozca una secuencia de caracteres que tengan que ver algo con el patrón. Por ejemplo, podemos ver que abajo estamos recibiendo un patrón, un dígito, y la acción que se va a ejecutar cuando en el fichero de entrada se esté analizando aparezca un dígito será eco que se muestra en pantalla, la secuencia de caracteres reconocidos. Por último, tenemos la selección de código usuario que será opcional y el código que pongamos en ella se copiará tal cual en el fichero de salida al código generado por Flex. En el ejemplo podemos ver la definición de dígito. En la selección de reglas podemos ver que estamos utilizando dígitos y una acción asociada a él. Y en el código de usuario solo hemos escrito una función en el main que se encarga de llamar al analizador léxico para ponerlo en marcha. Muy bien, yo les voy a hablar de expresiones regulares. Un lenguaje regular es aquel que puede ser descrito mediante expresiones regulares como las que se utilizan en ETS, be, set, per y entre otras tantas utilidades units. Dado un lenguaje regular, un analizador léxico es un programa capaz de reconocer las entradas que pertenecen a dicho lenguaje y realizar las acciones semánticas que se hayan asociado con los estados de aceptación. Un generador de analizadores léxicos es una herramienta que facilita la construcción de un analizador léxico. Un generador de analizadores léxicos parte, por tanto, de un lenguaje adecuado para la descripción de lenguajes regulares y de su semántica, y produce como salida una función que materializa el correspondiente analizador léxico. La mayor parte de los generadores producen a partir del conjunto de expresiones regulares los correspondientes tablas de los autómatas finitos deterministas. Utilizando dichas tablas y un algoritmo de simulación genérico del autómata finito determinista se obtiene el analizador léxico. Una vez obtenido el estado de aceptación a partir de la entrada, es posible, mediante una sentencia switch, ejecutar la acción semántica asociada con la correspondiente expresión regular. Las expresiones regulares nos sirven para escribir los patrones en Flex. Si escribimos un solo carácter, significa que ese solo carácter se va a buscar dentro del fichero que estamos analizando. Un punto, estamos indicando un patrón que casará con cualquier carácter excepto con el fin de la línea. Cuando ponemos un conjunto de caracteres juntos, encerrados entre corchetes, estamos representando una clase de caracteres. En este caso estamos indicando que este patrón casará con una X, una Y o una Z, con una única de ellas. En el siguiente ejemplo podemos indicar un subrango de caracteres, se indica con un menos. Aquí estamos indicando cualquier carácter que vaya entre la J y la O. Como dentro del corchete tenemos la A y la B, esta clase casará una A, una B,
o cualquier carácter que esté comprendido entre la J y la O. En la siguiente expresión regular podemos negar un conjunto de caracteres. Aquí tenemos el carácter acento circunflejo que sirve para la negación. Podemos poner una estrella o un asterisco para indicar que esa expresión regular puede ocurrir 0 o más veces. Mediante un más podemos indicar que está ocurriendo una o más veces. Si queremos representar una alternativa podemos utilizar la barra vertical. En concreto, ese patrón representa la expresión R o la expresión regular S, es decir, una unión de lenguajes. Mediante la interrogación estamos indicando que esa expresión regular representa que es opcional, es decir, que puede ocurrir o puede no ocurrir. También podemos indicar un número exacto de ocurrencias. Mediante las llaves que estamos poniendo, decimos que la expresión regular R puede ocurrir un mínimo de 3 veces y un máximo de 6 veces. Cuando queramos utilizar un nombre que hemos asignado a una expresión regular, se pone el nombre encerrado entre llaves. Hay algunos caracteres que pueden ir precedidos de la barra invertida que nos sirven para representar, por ejemplo, con el barra T un tabulador, barra N un fin de línea. También podemos expresar literales sin más que encerrarlos entre dobles comillas. En la siguiente expresión regular podemos poner un carácter a continuación de otro y estaremos representando la concatenación. El fin de fichero lo podemos representar con los signos menor y mayor, como se muestra en el ejemplo. En el siguiente ejemplo el programa me dirá cuántas veces aparece la variable casa. Empezamos creando una variable entera, inicializándola en 0. La primera variable, casa, si la entrada es esa palabra, se va a aumentar el contador en 1. En la siguiente expresión entra cualquier carácter y no va a hacer nada el programa. Al final va a mostrar en pantalla cuántas veces se repitió la palabra casa. Conflicto. Si los caracteres de entrada coinciden con más de una expresión regular, el analizador escoge la secuencia que contiene más caracteres. Si hay igualdad, se selecciona el patrón que aparece antes. En el ejemplo, el primer patrón dice un número entre 0 y 9. El segundo patrón dice uno o más números entre 0 y 9. Si la entrada es de 350, se va a ir con la secuencia que contiene más caracteres. En el ejemplo de la izquierda dice D va a equivaler a un número entre 0 y 9. L va a equivaler a un carácter de la A a la Z, ya sea mayúscula o minúscula. D va a equivaler a una o más Ds. Luego la última expresión dice L concatenado con 0 o más Ls o Ds. Estructura básica. La variable letra dice un carácter entre A y Z, ya sea mayúscula o minúscula. La variable dígito dice un número entre 0 y 9. La variable sub R dice guión bajo. La variable dig dice letra o dígito. Nuestro token dice una letra concatenada con 0 o más dig, concatenado con sub R, concatenado con una o más dig. Desarrollamos la parte derecha y nuestro token queda así. Un carácter entre la A y la Z, ya sea mayúscula o minúscula, concatenado con 0 o más caracteres de la A a la Z o un número entre 0 y 9. Concatenado con 0 o más guión bajos, concatenado con 1 o más caracteres de la A a la Z, ya sea mayúscula o minúscula, o un número entre 0 y 9. Como ya vimos, la función del analizador es especificar distintos patrones a la hora que diseñamos nuestras expresiones regulares. Vamos a ver unos ejemplos para ilustrarlo mejor. En el primer ejemplo solo va a aceptar un dígito. Si la entrada es cualquiera de esos dígitos, se va a mostrar en pantalla el mensaje leído un dígito. Pero esto no es muy eficiente, para eso existen los rangos. Y al igual que en el primer ejemplo, el segundo establece solo un número entre 0 y 9. Si la entrada es un número entre 0 y 9, vuelve a escribir el mismo mensaje, leído un número. En el tercer ejemplo dice uno o más números entre 0 y 9. Si la entrada es uno o más números entre 0 y 9,
Se muestra el mensaje en pantalla leído número natural. En el caso de las variables siempre son palabras concatenadas. Si la entrada es la palabra Beijing, se va a mostrar en consola leído Beijing.